Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de la página de investigación cultural vallense. Eh, Como parte de este homenaje al bicentenario de este gran personaje como lo fue don Manuel María Caballero, es que tenemos esta noche una conferencia, la sexta del proyecto, que vamos a tratar sobre la leyenda, la novela boliviana del siglo XIX en una época específica de 1847 a 1896, para lo cual tenemos un invitado muy especial que también es parte de nuestro colectivo, al licenciado Juan Pablo Soto Jiménez. Cabe recalcar que Vallense, el colectivo de investigación cultural, es un equipo multidisciplinario comprometido con las causas de su pueblo, que tiene por objetivo la investigación cultural e histórica y de otros aspectos en pro de nuestra región. Eh, no podemos comenzar sin antes agradecer a nuestros aliados institucionales como la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, la Casa de la Libertad, al Museo de Historia de la Universidad Gabriel René Moreno, que, que nos apoyan. También a nuestros aliados mediáticos como la Radio Voz Universal, a los gobiernos municipales autónomos de los municipios de Valle Grande, Comarapa, Samaipata, a la Casa de la Cultura Doctor Hernando Sanabria Fernández, al Centro de Residentes Vallegrandinos en Santa Cruz, al, al programa Solo Noticias de Valle Grande, Conversaciones en la Catedral, Los Cumpa, a la Asociación de Comparsas Carnavaleras de Valle Grande, a la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, a la Subgobernación de la provincia Manuel María Caballero, a los Parau PAP Café de Valle Grande, a Identidad Comarapeña, a la Fraternidad Manuel María Caballero, a Comarapa Sin Límites, a Rocha Comunicaciones, a Radio Hacer, a Prensa Activa y también a Radio Veritas de la ciudad de Comarapa, que sin ellos no sería posible nuestra difusión. Ya centrados, que quiero permitirme presentarles a nuestro conferencista de esta noche. Se trata de un comarapeño, como había anticipado, es parte de nuestro colectivo, el licenciado Juan Pablo Soto Jiménez, que para quien los conocemos en Comarapa es nuestro historiador de gran trayectoria, es licenciado en Filología Hispana por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, egresado de la carrera de Historia por la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, y de su amplísimo trabajo presentado, es cofundador de la revista Rendijas de Tinta, publicó Ficcionalización de Bolivia, la novela Leyenda del siglo XIX, 1847-1896, que es lo que vamos a tocar esta noche, y de variados temas de investigación, sobre periodismo boliviano en el siglo XIX y el periodismo y relaciones con el poder político y la literatura boliviana del siglo XIX. Actualmente radica en la ciudad de Cochabamba y sigue con el noble apostolado de la educación. A manera de darte la bienvenida, buenas noches Juan Pablo y gracias por acompañarnos. Gracias, Kevin, por la presentación. Siempre es grato, digamos, estar aquí para poder aportar en algo al colectivo de investigación cultural valiense. Gracias. Nuevamente agradecidos con vos y recalcando que también sos el coordinador de nuestro colectivo. Quiero pasarte el mando para que esta noche te desenvuelvas magníficamente como siempre lo haces con estos temas de literatura. Gracias nuevamente, Kevin. Gracias al colectivo valiense, un proyecto que estamos llevando a cabo, como tú decías, para revalorizar un poco nuestras culturas, sobre todo en los valles cruceños, ¿no? En este caso el proyecto Manuel María Caballero, que es nuestro proyecto inicial. Yendo ya a la conferencia, al tema que hoy vamos a desarrollar, en un momento voy a compartir la pantalla para que podamos trabajar mejor. Bueno, el tema que hoy día nos convoca es la leyenda novela boliviana del siglo XIX, 1847-1896.
quiero empezar esta conferencia, esta charla, con un epígrafe, si bien es un poco largo, me parece muy importante que hay que resaltar. Y dice, es imprescindible que el investigador histórico consulte fuentes primarias. Demasiados historiadores en todos los países producen escritos que bajo un análisis severo demuestran ser un fruto mediocre. En su mayoría tales trabajos son repetición, compuestas con palabras diferentes y estilos cambiados de materiales ya conocidos. Tales estudios, sin duda alguna, son útiles como textos escolares o libros amenos, pero no son una seria contribución a la historia historiográfica propiamente dicha. En Bolivia, muchos de los estudios históricos que salen de la imprenta, sea artículos, ensayos, folletos o libros, son estudios basados en fuentes secundarias y que no han aprovechado la inmensa cantidad de documentos que contienen los espléndidos archivos bolivianos. Esta es una cita de Charles Hernández, un gran historiador norteamericano, que hace una crítica a esos historiadores que se basan en fuentes secundarias, ¿no? Entonces, para empezar esta charla quería mencionar por qué. Porque en el tema de la novela boliviana del siglo XIX, los manuales de literatura que tenemos en Bolivia se van repitiendo, ¿no? No ha habido una consulta en los archivos, ya sea por tiempo, ya sea que por los investigadores no han podido el archivo o por alguna otra razón no han podido consultar la fuente primaria. Entonces, es así que surge este trabajo que se llama Ficcionalización de Bolivia, la novela leyenda del siglo XIX, 1847-1896, que intenta llenar un poquito este vacío, ¿no? Entonces, lo que hace este trabajo es ir a la fuente primaria de las novelas, es decir, a las novelas propias del siglo XIX. Entonces, se publica en el año 2015, son 2 tomos, 2.500 páginas, donde están todas las novelas del siglo XIX, con una edición anotada, ¿no? Respetando la morfosintaxis del siglo XIX. Entonces, ¿por qué menciono este libro? Porque de ahí se va a salir esta pequeña charla que vamos a tener hoy día, Kevin. Para hablar de la novela leyenda del siglo XIX en Bolivia y en realidad en general en Latinoamérica, en América, en todos los países, no se puede hablar de la novela del siglo XIX sin hablar de los periódicos, porque es allí donde van a estar, se van a publicar las novelas, que lo vamos a ver un poquito más adelante cómo se publica. Entonces es importante mencionar los periódicos que nosotros tenemos en la actualidad en Bolivia. La Biblioteca Nacional de Bolivia, en Sucre, custodia alrededor del 70% de la prensa impresa en el siglo XIX. Es un gran repositorio. Es un repositorio que todos los investigadores del siglo XIX van a tocar, por lo menos la literatura, es un paso obligatorio. En este repositorio tenemos las colecciones de Gabriel René Moreno, que ha acumulado una cantidad importante de periódicos del siglo XIX, que ha sido colaborado por Tomás Frías. Tomás Frías envía algunos periódicos, por lo menos el Cóndor de Bolivia, le envía a Gabriel René Moreno. También está la colección de Samuel Velasco Flor, de Ernesto Otorrú. También ahí está la colección de la prefectura. ¿Por qué de la prefectura? Porque había una ley que decía que todos los periódicos tenían que enviar una copia del número, ya sea, tiene que ser a la prefectura y otra a la biblioteca. Entonces, por eso que tiene una gran cantidad de periódicos en Sucre. Otro repositorio importante es que se encuentra en la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés,
Este repositorio custodia el 7% de la prensa nacional del siglo XIX. Es también un repositorio muy importante que en estos últimos años ha digitalizado una parte de ese 7%. Tenemos en este repositorio, tenemos por ejemplo las colecciones de José Rosendo Gutiérrez. Si ven en la imagen, en el periódico, en la parte superior derecha, ahí está, queda enviado a José Rosendo Gutiérrez, un gran bibliófilo paseño. También está aquí otra vez la colección de José Rosendo Gutiérrez, un poco más claro, tal vez su sello, que era de su propiedad. También está la colección de Sabino Pinilla, que ha sido un diplomático que estos periódicos lo mandaban a Chile cuando era diplomático en Chile, y luego fueron a parar a la biblioteca de la UNSA. También tenemos la colección de Claudio Pinilla. Si se dan cuenta aquí, en esta parte, en este recuadro, lo invitan a Claudio Pinilla a que se suscriba a este periódico. Una manera interesante de invitar. Le regalan el primer número y le dicen que se suscriba. Entonces ponen a mano, escriben a mano su nombre para que se suscriba. También tenemos la biblioteca de la Casa Nacional de la Libertad. Es un repositorio de vital importancia porque hay periódicos que no se encuentran en los anteriores repositorios. Esta biblioteca almacena el 5% de la prensa del siglo XIX. Y en realidad es de la Sociedad Geográfica de Sucre. En el archivo histórico de la Casa Nacional de la Moneda encontramos también un 5% de la prensa del siglo XIX. ¿De quiénes eran estos periódicos? Era de Wenceslao Alba, de Modesto Humilde, y aquí se vuelve a repetir eso de la prefectura, por esa ley que había que decía que una copia tenía que llegar a la prefectura. En el archivo municipal de Cochabamba custodia el 1% de la prensa del siglo XIX. Hay muy poco que se conserva en este repositorio. En la Biblioteca Municipal de La Paz también custodia el 1% de la prensa del siglo XIX. En estos últimos días también hemos escuchado la grata noticia de que se ha digitalizado parte de esta prensa, ¿no? De estos periódicos, pero todavía no se ha digitalizado lo que es el siglo XIX. Cuando uno accede a su página solo está del siglo XX, ¿no? Tal vez más adelante ya va a estar digitalizado. En el Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que es nuestro aliado institucional, custodia el 0,5% de la prensa del siglo XIX. Hay muy pocos periódicos del siglo XIX que se conservan en Santa Cruz. Otro repositorio también importante, la Biblioteca y Archivos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se encuentra en La Paz, dependiente de la Vicepresidencia del Estado. Custodia el 1% de la prensa del siglo XIX. También esta institución, este archivo, ha digitalizado los periódicos que tienen en del 0,5% de la prensa del siglo XIX. Hay muy poco de la prensa decimonónica en estas ciudades. Eso en cuanto dentro de nuestro país, ¿no? En nuestro país eso es lo que se puede, lo que se conserva. Pero hay un 7% de la prensa del siglo XIX que se encuentra fuera de nuestro país, en repositorios argentinos, en repositorios de Estados Unidos, de Europa. Ese 7% que en algunos casos hay noticias, ¿no? Que se pueden revisar,
pero todavía no se han digitalizado, no se puede acceder, digamos, desde una computadora. Tendríamos que ir a algunas universidades donde se encuentran, tanto en Argentina por lo menos y Estados Unidos. Hay también periódicos en Chile, que se ha llevado don Gregorio Beche, un gran impresor del siglo XIX. También, hablando un poco de los periódicos, ya para mencionar la importancia que tienen los periódicos aún para los estudios, es que se nota en estas ediciones facsimilares que se han hecho en Bolivia de algunos periódicos. Tenemos la edición facsimilar del Cóndor de Bolivia, de la administración de Antonio José de Sucre. También tenemos la edición facsimilar del I de La Paz, que de 1829 a 1839 son 3 tomos, que es de la administración de Andrés de Santa Cruz. También tenemos la edición facsimilar ilustrado de Santa Cruz del año 1887 a 1889. Y la última edición facsimilar que se conoce, o por lo menos que he conocido, es el de la Estrella del Oriente de Santa Cruz, que se publicó en el año 2014 en su sesquicentenario. Entonces ahí se ve claramente aún la importancia que tiene en la actualidad para los estudios históricos, literarios, estos periódicos, por eso que se han hecho ediciones facsimilares, ¿no? Que facilitan al investigador para que no vaya a archivos si es que necesita uno de estos periódicos que se han publicado facsimilarmente. También, como dato interesante, es que se ha publicado facsimilarmente este periódico El Comercio, cuando se da la noticia de que Chile invade el puerto de Antofagasta, ¿no? Esto se publicó en el periódico estatal Cambio, en La Razón, en varios periódicos. Ahora, para entrar un poco ya en materia, ya que hemos visto la importancia que tienen los periódicos en la literatura, aquí lo vamos a ver un poco más claro. ¿Por qué es su importancia? Si nos damos cuenta, si vemos aquí en la parte inferior izquierda, está la publicación en folletín de la novela Soledad de Bartolomé Mitre en el periódico La Época del año 1847, el número 715, un periódico que se publicaba en La Paz y que dirigía Bartolomé Mitre. En este recuadro que está marcado en rojo, podemos observar que el periódico tenía una disposición ya exclusiva destinada para la literatura o para publicar un folletín. Y esto se hacía a entrega, es decir, que si hoy día han empezado el día jueves 7, hasta concluirlo va a durar semanas, quizás depende de la periodicidad de los periódicos. En este caso, La Época era casi diario, que salía casi todos los días, se ha publicado, si no me equivoco, en un mes, ¿no? esta novela. ¿Por qué colocaban aquí en la parte inferior separado del todo periódico? En el caso de este periódico. Porque el que compraba el periódico, el lector de periódicos, lo único que tenía que hacer era recortar esa parte que está marcada en el recuadro rojo, recortaba todos los números donde estaba saliendo, lo doblaba y ya estaba su libro, ¿no? Entonces esa es la razón por la que tenía esa disposición ahí separada. También hay otros periódicos, como por ejemplo el Álbum Literario, donde se publica otra novela, El Primer Amor, también tiene esta misma disposición, ¿no? Para recortar. Se recorta, se dobla, se acomoda, se descompagina y ya queda como un folleto. Aquí en el periódico La Democracia de 1877 vemos un espacio destinado a la novela, a esta novela que se llama Fuego entre cenizas, de Claudio Pinilla,
donde este ya no se puede, no se usa la misma técnica para recortar el periódico, para recortar y tener el periódico, sino simplemente era para ir leyéndolo. Claro, se podía recortar, pero no se podía formar un libro, ¿no? También una característica del siglo XIX que se publicaba en periódico a manera de entrega, y una vez concluida la publicación y entrega por periódico, salía un folleto, ¿no? Un folletín a manera de libro, lo que diríamos ahora. Entonces aquí tenemos si vemos la anterior, aquí está la Soledad de Bartolomé en el periódico, y luego aquí a manera de folleto. Esta de la parte izquierda que se nota, estoy mostrando, la misma edición de la época. Y aquí en la parte derecha, si se dan cuenta, la parte casi lo mismo, ¿no? Casi el mismo título, la misma conformación de la portada, con una variación en la tipografía, pues prácticamente dice lo mismo, solo que aquí varía, porque Bartolomé Mitre, esta novela Soledad, su segunda edición, diríamos, la segunda vez que lo publica, es en Valparaíso, Chile. Entonces, por eso que le mostraba que eran variaciones. También aquí tenemos otra novela, La mano de Dios, leyenda histórica de Belisario Rosa, que se publica también en folleto. Entonces, aquí estamos hablando de que en el siglo XIX las novelas, leyendas, poesía, teatro, se publicaba en entregas, y una vez concluidas estas, se publicaban en un folleto. No siempre era así. Hay en algunos casos, que ha sido a la inversa. Vamos a ver un caso. Plácido, de Joaquín Lemoyne, se publica en Valparaíso, Chile, a manera de libro. Cuando viene a La Paz, en el otro plan de entregas, en el año 1876, es decir, hace el proceso inverso. Primero se publica un folleto, un libro, y luego se publica por entrega en el periódico. Aquí tenemos otros ejemplos de lo que les estoy diciendo, ¿no? Primero se publica en periódico, aquí cuidado con los celos por el Nobel, que no es otra persona más que es el seudónimo de Lindaura Anzoátegui de Campero, ¿no? Y luego aquí tenemos en la parte izquierda la publicación ya en folleto. Normalmente se solían hacer anuncios cuando se iba a publicar de entregas a folletos. Les voy a leer un extracto de un anuncio sobre la publicación de una mujer nerviosa de el Nobel, que Lindaura Anzoátegui en el Tiempo, y nos dice: se ha hecho una edición especial en folleto de esta preciosa producción literaria de El Nobel, y se halla en venta en la administración de esta imprenta a 20 centavos cada ejemplar. Y tenemos otro ejemplo de que se publicaba en entrega y luego un ejemplar en un libro. Aquí tenemos otro ejemplo de Huaycarrimachi, lo mismo, ¿no? Igual en su anuncio en el periódico Los Tiempos de Potosí en el año 1894, nos dice: se ha hecho una edición especial de un folleto de 160 páginas en octavo menor de esta preciosa leyenda histórica, en que figuran notables personajes de la Guerra de la Independencia que actuaron en 1847 en las fronteras de Chuquisaca, entre los que son protagonistas el hijo del gobernador intendente de Potosí, don Francisco de Paula Sanz, llamado Huaycarrimachi, y la famosa heroína Juana Zurduy de País. Son obras del mismo autor
las que llevan los siguientes títulos: La mujer nerviosa, La madre, Luis, Cómo se vive en mi pueblo, Cuidado con los celos. Todas se hallan en venta en la administración. De estas novelas se han publicado por entregas en el periódico Los Tiempos de Potosí y posteriormente a manera de libro. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se publicaba por entrega. Aquí también tenemos otro pequeño ejemplo. Tenía también una disposición llamada folletín, a veces se llamaba variedades. Y este es el ejemplo de Historia de cada día, apuntes para una novela, por Isaac Tamayo, el padre de Fran Tamayo, ¿no? Es este el ejemplo que les había dicho antes, ¿no? Que se publica primero en libro, en el año 1875, y luego en el año 1876, al año siguiente se publica en La Paz. Entonces, el ejemplo que se hace al inverso. Primero se publica en libro, y luego se publica por entrega. Manuel María Caballero también publica por entregas en la Aurora Literaria en el año 1864. La novela La Isla. Aquí otro ejemplo, ¿no?, que vemos de la época, que está dedicado un espacio específico para la publicación de un folletín. Un poco para que vayamos viendo la cantidad de novelas que hay en el siglo XIX. La primera novela que se encuentra en los periódicos es de Bartolomé Mitre, si bien él es argentino, pero solamente lo hemos puesto porque ha publicado acá en Bolivia, un periódico boliviano con tema nacional, solo como un dato referencial, ¿no? Entonces este se publica a manera de entregas y folletos. Y la segunda que encontramos, que es muy interesante este caso, porque es una novela inédita que no se había publicado en periódico, en libro, en ningún lado, que estaba en manuscrito, que es de José de Vallivian, el presidente que hemos tenido de Bolivia, con el título de la novela Borradores de una novela histórica. Es una novela muy interesante porque da detalles de cómo fue algunas batallas de la independencia y de cómo algunos grupos de poder, masones, se reunieron para participar en esta batalla de la independencia. Luego está en el año 1852 Ademar de Erlach, con el título Un doble deber, que se publicó en La Paz por entregas. Está Miguel de los Santos Taborga. Hay un caso interesante, Ricardo, que es un seudónimo, que todavía no se sabe quién es este Ricardo, un nombre real, con la novela Calixto Guaraní, que se publicó en Potosí a manera de entrega. Luego está Vicente Vallivian, Claudio y Elena. Aquí dice 1834, pero el que dijo que era en el año que dijo, nos dio la noticia de que se publicó en el año 1834, fueron Juan Siles Guevara, pero en ningún momento se mostró esa novela, ¿no?, la primera edición. Entonces, para este trabajo, lo que se ha hecho es ver la primera edición. Y la primera edición de esta novela de Vicente Vallivian es de 1854. Entonces, hemos visto y recién hemos anotado. Luego está en 1855 José Simón de Otoizá, con la novela Claudina, publicada en La Paz, por entregas, y luego se publica en folleto.
un libro. Luego está lo de Sebastián Valencia, Los Misterios de Sucre, que se publica en una manera de folleto. En el año 63 está Reyes Ortiz con la novela El Templo y la Zarza, que se publica en La Paz por entrega y luego se publica en folleto. Y así podemos ir viendo todas las novelas que se publicaron o que se escribieron en Bolivia en el siglo XIX. En una lista larga son 56 novelas y 38 autores que publicaron en el siglo XIX. Antes de este trabajo de ficcionalización de Bolivia, solo se conocían 25 novelas, es decir, la mitad de lo que con este trabajo de investigación se logra conocer. Aquí otro dato interesante, por ejemplo, Santiago Vaca Guzmán publica la novela Sin Esperanza en el año 1890 en Buenos Aires. Luego, un periódico sucrense lo publica, lo hace una segunda edición y lo hace por entrega. En Argentina, Santiago Vaca Guzmán lo publica como folleto. Para ir viendo un poquito por décadas, si se quiere, entre el año 1841 y 1850 solo se publica un 2%, ¿no? Del año 51 a 1860 es un 9%, de 1861 a 1870 es un 20% de novelas que se publican. Entre los años 1871 y 1880, un 22%. Entre los años de 1881 y 1890 se publican un 23%. Entre los años 1891 y 1900 se publica un 24% del total de las novelas del siglo XIX. Novelas por departamento. Si nos fijamos en la figura que tenemos ahí, La Paz tiene un 32% de la publicación nacional de novelas, leyendas del siglo XIX, que está a la par de Sucre, en el mismo porcentaje se publica. En Santa Cruz tenemos un 2%, en Cochabamba tenemos un 10%, en Potosí un 11%, en el exterior, como yo he dicho, en Chile, en Argentina, un 11% de la publicación inédita, es un 2%, ¿no? Que es una sola novela, que es el de José de Boliviano. Aquí hay otro gráfico que muestra porcentaje de acuerdo al formato de publicación, es decir, puede ser por folleto o entrega. Entonces, por folleto tenemos un 16% de las publicaciones y por entrega un 40%. Y un 42% se publica en ambos formatos, es decir, por entrega y también por folleto. Y inédito un 2%, ¿no? Entonces, esa es las publicaciones que se han hecho, las novelas leyendas que se han hecho en el siglo XIX. Ahora, ¿por qué yo he querido en el libro y en la disertación de hoy día, lo que estamos hablando un poco, por qué he querido o he puesto leyenda novela? Lo que pasa es que en el siglo XIX se mencionaba a estos escritos, por ejemplo, estos escritos de Vicente Vallivian o de Sebastián D'Alens o de Félix Reyes Ortiz. En el periódico decían,
Hoy se publicará el folletín El Temple y la Zafra. Es una linda leyenda que nos habla de un proceso criminal. Y luego, más adelante, dando el mismo anuncio, pero cambia y dice novela. Entonces, se nombraba de manera indistinta, ¿no? O leyenda o novela. Casi era como hablar de lo mismo, en varios casos. Y ni siquiera es por la cantidad de hojas, ni siquiera es por los temas, ¿no? Uno podría decir leyenda que viene de, por ejemplo, de nosotros de San Osorio Vela, de la leyenda que tiene San Osorio Vela, no. Por ejemplo, también cuando se refieren a la famosa novela Juan de la Rosa, en un momento se dice novela y en otro momento se dice leyenda. Entonces se da de manera indistinta este concepto de leyenda y novela, es para mencionar lo mismo, ¿no? Después yo le he puesto leyenda, novela. Esa es una característica del siglo XIX. Ahora, los temas que han tratado esta novela son varios, ¿no? Pero hay una predominancia a hablar sobre independencia. Uno de las grandes autoras que habla varios de sus libros sobre la independencia es Laura Suárez, ¿no? Por ejemplo, de Huerta de Machi, en el año de 1815, Manuel Asensio Padilla. Son novelas que nos van a hablar sobre el proceso de la independencia en Bolivia. En La Paz también hay esos temas, pero ahí ensalzan a la figura de Pedro Domingo Murillo, mientras que en Sucre ensalzan a la figura de Juan Arturo de Padilla. Es interesante porque hay como una disputa, ¿no? por posicionar cuál de los dos, de las dos ciudades dio el primer grito libertario. Hay varios pasajes donde se hace mención, y La Paz fue el lugar donde se dio el primer grito de la libertad, o en Sucre se dio el primer grito de la libertad. Les hacen hablar a sus personajes, ¿no? Entonces, algo muy, muy interesante esta disputa que se da entre La Paz y Sucre sobre la primogenitura, digamos, del libertario. También hay algunas novelas que nos van a hablar sobre la vida cotidiana de alguna ciudad. En el caso de Historia de cada día de Isaac Tamayo, que nos va a relatar una historia de amor en La Paz, donde entra esa relación o ese cuestionamiento que había en el siglo XIX, que un señor de prestigio de la clase alta tenga que enamorarse de una muchacha pobre. Entonces es una denuncia que hace Isaac Tamayo en esta su novela Historia de cada día. También hay novelas que nos van a hablar por ejemplo, en el caso de Los Caballeros de la Noche, nos van a hablar de situaciones reales que han existido. Los Caballeros de la Noche de Rodolfo Soria Galvardo nos va a hablar sobre un crimen un poco raro en el siglo XIX que sucedió, que unos personajes entraron al cementerio y se robaron el ataúd y pidieron rescate, digamos, del cuerpo muerto, de sus familiares. No va a hablar de eso, entonces de cosas que pasaron. También Rodolfo Soria Galvardo tiene otra novela que nos va a hablar sobre un robo al Banco Nacional de Bolivia, que sí sucedió realmente, que hubo un robo ahí a la carreta que estaba llevando el dinero, y un grupo de individuos asaltó esa carreta y él nos va a contar eso, ¿no? Luego, entonces en el siglo XIX tenemos
solo una escritora en este caso, ¿no? Que es Laura Anzoátegui de Campero, que escribe novelas. Los demás son varones. No hay otra mujer que hubiese escrito otra novela en el siglo XIX. Si bien hay poetisas, hay varias poetisas en el siglo XIX, pero en el caso de la novela solamente Laura Anzoátegui de Campero. Hay muchos seudónimos eh, porque en algunas de estas novelas hay mucha denuncia, ¿no? Hay algunas denuncias que si lo hicieran con su nombre, tal vez serían señalados con el dedo por estar haciendo esa denuncia. Creo que eso es lo que puedo decir del siglo XIX, tal vez me estoy olvidando algo en este tiempo que he hecho este trabajo. No sé, Kevin, cómo estamos de tiempo. Puedes seguir hablando un poquito más o directamente pasamos a la pregunta para ir desmenuzando tal vez alguna duda que tengan los que nos están siguiendo, si es que hay alguna duda o si no. Juan Pablo, como siempre, impecable. Quiero felicitarte y a la vez, No te escucho. hola, ¿ahora me escuchas, Juan Pablo? Tampoco. Ahora, Juan Pablo, ¿me escucha? Juan Pablo, como siempre, brillante su presentación. Quiero felicitarle y también transmitirle las preguntas que su exposición ha erogado. Bastantes, por cierto. Tenemos una pregunta de Andrés Gutiérrez que dice, ¿existe alguna reedición de la novela de Victorino Rivero, Amra y Espol? El cruceño Victorino Rivero Egue, Juan Pablo. Si hubo una reedición en el siglo XIX o en el siglo XX. No especifica, pero sería preciso señalar si en caso hay ambas. Mira, vamos a revisar aquí Anda y Spol. Es una novela cruceña que se publicó una de las pocas que se publicó en Santa Cruz, por no decir la única. Vamos a encontrar. Bueno, de todas maneras, esta novela solamente se publicó en el siglo XIX, que no hay una revisión, digamos, que yo conozca que se ha hecho, aparte de la que hemos hecho nosotros, por supuesto, en el trabajo que ya te había dicho de ficción de la Asociación de Bolivia, de Victorino Rivero, ¿no es cierto?, que se publicó en Santa Cruz en el año 1871. Es el único año es la única vez que se publicó, no hay una, por lo menos no conozco yo que haya habido una segunda edición. Tengo otra pregunta, Juan Pablo, que nos ha llegado de María Rojas, que dice, ¿la novela boliviana de aquella época muestra algún contenido de problemática social, injusticias, desigualdad, etcétera? Sí, hay, hay varias novelas con esa temática. Por ejemplo, Sebastián Valencia en el año 1861, cuando publica Los Misterios de Sucre, habla un poco de esa desigualdad que había entre los abogados y personas de la ciudad y personas de, del campo, si quiere decir. Entonces ella habla un poco de eso, nos da algunos datos sobre la tradición chuquisaqueña. También hay otra novela que se llama La venganza de la mano izquierda, que también nos va a hablar un poquito de cómo era la sociedad chuquisaqueña, ¿no? Entonces hay varias novelas
que nos van a hablar de, de estas problemáticas, de esta diferencia que dice María, o Ana María creo. Entonces, hay varias novelas que nos hablan de esta desigualdad, pero tangencialmente, no como tema principal. Como tema principal había, digamos, independencia, como te había dicho, un poco relatar algunas cosas de las ciudades. Por ejemplo, el Mulato Plácido nos habla de Cuba, ¿no? Está situada en Cuba, que no tiene nada que ver con nuestra realidad, ¿no? Sí. Tengo otra pregunta, Juan Pablo, también de Andrés Gutiérrez, que refiriéndose nuevamente a la novela de don Victorino Gutiérrez Egues, perdón, Victorino Rivero Egues, pregunta, perdón, si la novela citada es la primera novela cruceña publicada en Santa Cruz. Nos Así estamos es así, es la primera novela cruceña publicada en Santa Cruz. No debemos olvidar que Manuel María Caballero es un cruceño, pero su novela la publicó en Sucre. Esa sería la primera novela cruceña, pero publicada en Sucre. La primera novela publicada en Santa Cruz sería efectivamente la de Victorino Rivero, Anga y Paul. Marcelo Paz Soldán pregunta, Juan Pablo, ¿cuántos años le tomó a Juan Pablo el trabajo de investigación? Coméntenos, Juan Pablo, acerca de su vasto trabajo. Bueno, este trabajo me tomó desde el año 2007 hasta 2015, casi 9 años, 8 años, ¿no? que me tomó este trabajo de investigar. ¿Por qué? Es lo que había dicho al principio, ¿no? En, en el epígrafe de Charles Hernández, eh, que he tenido que revisar todos los documentos, no todos los periódicos. Si bien por eso es que he podido mostrar los porcentajes que hay de periódicos en cada repositorio, porque he tenido que visitar uno por uno para agotar todas las fuentes hemerográficas, por lo menos, y luego los folletos u otras publicaciones. Entonces, por eso que me tomó más tiempo, ¿no? Más tiempo de lo debido, quizás, ¿no? De 8 a 10 años, digamos, me tomó este trabajo. Juan Pablo, a manera de hacer paréntesis, esta pregunta es personal. ¿Ha trascendido su obra a las fronteras nacionales? ¿Podría comentarnos un poco? Bueno, Kevin, el trabajo de ficcionalización de Bolivia eh, no se pudo publicar por una editorial. No, estuve varios años intentando publicar con alguna editorial, pero ninguna editorial se pudo concretar algo de la publicación. Tal vez por lo extenso que es, ¿no? Como te había dicho, son 2 tomos, 2.500 páginas, muy voluminoso. Entonces se tuvo que hacer de manera artesanal y se publicaron solamente en la primera vez, se publicó 100, en la segunda 50. De esa cantidad, de esos 150 libros, podría decir que unos 100 se han ido fuera del país, unos amigos que nos han comprado, que les ha interesado este tema, y el resto se ha quedado en Bolivia, ¿no? Bien, continuamos con las preguntas, Juan Pablo. Ha ocasionado bastante, por cierto. Hans Ronald Harman dice, muchas gracias por la presentación, importante información. Fernando Unzueta dice, felicidades, Juan Pablo. Erwin Pérez, felicidades, queridos compas, por la gran transmisión. Ese debe ser vallense, ese nuestro seguidor debe ser vallense. Alenka Vega de Comarapa dice, buen trabajo, Juan Pablo, éxitos en todo. Gracias. Se ve que tu trabajo ha sido admirable, Juan Pablo, y de verdad, personalmente te felicito. Me están llegando más preguntas. Juan Pablo, haciendo un paréntesis, ¿a qué se debe el nombre de Vallense, que ciertamente ha ocasionado algunas dudas? ¿Sería preciso aclararlo si usted está dispuesto?
Bueno, haciendo un paréntesis en esta presentación, el nombre del colectivo vallense tiene que ver con el padre Adrián Delgado Montaño en su libro que, al referirse a los habitantes de los valles de Santa Cruz, le llama vallense, mientras que a los habitantes de los valles de Cochabamba él los llama ballenos. Entonces nosotros hemos querido tomar este nombre por hacer un homenaje, digamos, a este gran historiador cruceño y de los valles cruceños, ¿no? También vallense significa el hombre que habita en los valles, ¿no? Entonces, un término más general, es por eso que hemos tomado este nombre, ¿no? Claro, y académicamente correcto, ¿no? Que es lo que Gracias. busca también el colectivo. Tengo dos mensajes, Juan Pablo, de la página de Rocha Comunicaciones. Nos dice Gloria Velasco, muchas gracias por compartir. Saludos, te mandan saludos. También tengo otro mensaje de Magu AJ. Buenas noches, excelente trabajo, felicidades. Mencionas a Santiago Vaca Guzmán. ¿Se trata del mismo Vaca Guzmán de la fotografía que publicaron hace poco? ¿Se conocía con Caballeros, Juan Pablo? Es así, Santiago Vaca Guzmán fue alumno de Manuel María Caballero y luego fueron colegas de la universidad. Es así es por eso que en esa fotografía están juntos cuando eran docentes de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca y efectivamente se conocían, tenían un buen trato. La anterior vez que en la cuarta conferencia, cuando Fernando Unzueta nos hablaba de la cultura del folletín, él mencionaba, ¿no?, que tenía una gran amistad y además él hace referencia en su libro que tiene sobre literatura boliviana a Caballero. Entonces había una relación de amistad, de camaradería, si se quiere decir, ¿no?, con Manuel María Caballero. Sí, exactamente, Juan Pablo. También es interesante que a través de estas investigaciones no solamente se ha podido profundizar en el conocimiento y en el pensamiento de don Manuel María Caballero, sino también conocerlo mediante una fotografía que la verdad pocos lo habían hecho si es que no se dedicaba a investigar sobre él, ¿no? Carlos Sánchez pregunta, sin duda es importante el trabajo, ¿por qué no se conoce siendo una parte importante de la historia de la literatura boliviana? ¿Por qué no se conoce este trabajo? Yo creo que es a lo que se refiere Juan Pablo. Como le dije, como te dije, Kevin, les había comentado, este libro no se publicó por ninguna editorial, se hizo de manera artesanal y con 150 ejemplares, ¿no? Entonces, por eso que no ha logrado difundirse, digamos, ¿no? Porque no se han publicado más ejemplares. Ya hace 3 años que es una edición agotada de esos 150 y estamos buscando alguna posibilidad de que se vuelva a publicar y que se llegue a conocer. Es verdad lo que dice, ¿no? La persona que me está preguntando ha sido muy poco difundido, pero tal vez esa es la razón, ¿no? Porque se ha hecho de una manera más artesanal, más personal. Juan Pablo, tengo más preguntas a pesar que el tiempo ya nos está pisando, pero es importante hacerte esta que nos manda Gustavo Romero. Pablo, ¿cuáles son las novelas que consideras que deben ser leídas a nivel nacional? Todas. este, por mí todas, ¿no? Entonces, yo no podría decir esta de esta. Por ejemplo, la que más se conoce es Juan de la Rosa, ¿no es cierto? En todos lados, ya debe tener unas 20 ediciones en todo este tiempo. La Biblioteca del Bicentenario también lo ha vuelto a publicar. Otra novela que se conoce es Soledad, de que no me leí varias veces, pero las demás no se conocen, son muy pocas veces. No sé si tú has tenido la oportunidad o el público, a ver si es que nos logra decir, aparte de Juan de la Rosa, los que nos están viendo a veces nos escriben y nos dicen, ¿cuál otra novela conocen o han leído? No solamente leído el título, sino leído la novela. Son, yo creo que el 90% de estas novelas no han sido leídas, o son pocas conocidas, y otras que nunca han logrado o han escuchado por primera vez. Entonces, por mí, todas las novelas deben ser leídas. No creo que haya una que sea específica
tengan que recibir por mí todas, ¿no? Porque no han sido difundidas. Juan Pablo, nos manda una pregunta a Juan Paniagua que dice lo siguiente. Pablo, supongo que leíste todas las novelas. ¿Consideras que hay calidad literaria? Hay calidad literaria, hay algunas muy buenas novelas. De hecho, Juan de la Rosa es una excelente novela y reconocida a nivel Latinoamérica, si se quiere, en esa calidad. Pero también una excelente novela, por ejemplo, La hija del ahorcado, La venganza de la mami quiero, son increíbles novelas. Hay una que es Bujalance, que tiene una trama interesante, que es de un hombre que está en la cárcel y están a punto de ahorcarlo. Y él escribe sus memorias desde la cárcel con una técnica, con una claridad en las ideas, en todo lo que es literariamente aceptable, increíble, ¿no? Hay varias novelas que tienen una calidad literaria, por ejemplo, Santiago Vaca Guzmán también tiene una muy buena calidad literaria, Mariano Ricardo Terrazas, son muy buenas novelas. Isaac Tamayo también tiene esta historia de cada día, es una excelente novela que se debería leer también, no, porque hasta ahora solamente se conocía que su hijo, ¿no? Isaac Tamayo, escritor también. Aquí tenemos Isaac Tamayo que por primera vez se está sabiendo que había escrito una novela, ¿no? El padre de Frank Tamayo. Fabricio Callapa nos escribe y dice, felicidades Juan Pablo, ¿cuáles fueron las principales temáticas que abordó la novela boliviana del siglo XIX, aparte del tema de la revolución? En el siglo, en el siglo XIX las novelas bolivianas han tocado otro tema que es más común en el siglo XIX, el romanticismo, es los triángulos amorosos, ¿no? Los triángulos amorosos. Luego otro tema que han tocado también son un poco como recuperar un poco sacar temas del libro Historia de la Villa Imperial de Potosí, escrita por Alejandro Ruiz Vela. Han sacado varias leyendas de ahí, ¿no? Varios temas, como haciendo referencia a la grandeza de Potosí y otros temas, un tema aparte de la revolución que está presente muy notoriamente en el siglo XIX, son novelas basadas en procesos, en hechos reales de procesos criminales. Si nos fijamos ahora en pantalla, estamos recuerdos de una prisión, leyenda judicial, la culpa de los padres, crimen célebre. Si te das cuenta, son varias novelas que van a tomar inspiración de archivos judiciales. Y algunos de los autores como el Templo y la Sabra, Félix Reyes Ortiz, él dice claramente que se ha basado su novela en un proceso criminal que cuando él es abogado ha tenido que resolver. Entonces, ese es otro tema muy importante, ¿no? que toca la novela del siglo XIX. Juan Pablo, tengo otros mensajitos de felicitación. Nos escribe don Mario Cabrera, subgobernador de la provincia Manuel María Caballero, y dice, gracias Juan Pablo por tu dedicación y a todo tu equipo. También nos escribe Samiri, felicidades Juan Pablo, muy buena presentación. Annelís Vargas Soto de Comarapa, muchas felicidades Juan Pablo. Hacerte más preguntas, Juan Pablo, sería interminable, dado el alcance y el tiempo que tenemos limitado, pero déjame expresarte mi felicitación y también mi orgullo, y es dado que por la limitación del tiempo, como te decía, tenemos que concluir y esperamos que posteriormente se realicen más conferencias, parte de este proyecto u otros que vengan, del colectivo de investigación cultural vallense. La última, disculpame para cerrar, de Vicente Bernal. ¿Cuál de las novelas tuvo trascendencia en el exterior? Juan de la Rosa, El mulato plácido, y creo que casi todas las novelas de Santiago Vaca Guzmán. ¿Por qué? Porque las escribió allí, ¿no? En Buenos Aires, en la nueva revista de Buenos Aires. Él prácticamente publicó
todas sus novelas en Buenos Aires, ¿no? Entonces tuvo el realce, digamos, en Argentina. Y Nathaniel Aguirre con Juan de la Rosa, por supuesto, también que ha tenido un realce a nivel internacional. Si nos fijamos en los manuales de literatura, ya sea de Bolivia o fuera de Bolivia, de manuales de literatura latinoamericana, siempre aparece Juan de la Rosa, de Nathaniel Aguirre. Entonces, una de las novelas que ha sobresalido de todas estas, ¿no? Y quizás por, por la magistral manera de escribir sobre la independencia, ¿no? Que cuando uno lee parece que Nathaniel Aguirre hubiese estado ahí en ese momento de la batalla de la independencia, ¿no? Así es, Juan Pablo. Una más me dicen, me escribe Iván Prado Ceja. De lo que encontraste, ¿cuáles corresponden a literatura fantástica, ya sea ciencia, ficción, narrativa, fantástica u otro subgénero? Novela fantástica. Creo que ninguna es sobre novela fantástica o que nos hable un poco del futuro o algo. Todas son, como te digo, más bien volver mirar hacia Bolivia, hacia la gente, hacia la sociedad, hacia la independencia, hacia el proceso, más tiene que ver con Bolivia, no tanto de la fantasía, no hay ninguna, creo, ninguna que, que hable un poco de futuro, fantasía, con seres extraordinarios, no hay ninguno, ¿no? Juan Pablo, ¿algún comentario para concluir? Bueno, Kevin, gracias por permitirme, por darme este tiempo para presentar esto de la novela del siglo XIX. Te agradezco mucho y esperemos que haya más conferencias como tú dijiste. Te agradezco mucho a todos los que nos han seguido, a Fernando Sueta, gracias por seguirnos desde Estados Unidos, a Marcelo Paz Soldán de aquí de Cochabamba, de la editorial Nuevo Milenio, a Nelis Vargas, muchas gracias por seguirnos a todos, ¿no? Y gracias, Kevin, a ver si hay otra oportunidad para seguir hablando, ¿no? Muchas gracias. Buenísimo, Juan Pablo, buenísimo. También tenemos que agradecer a nuestros seguidores de la página de Colectivo Cultural Vallense, a nuestros aliados mediáticos, a nuestros aliados institucionales y por supuesto al equipo que conforma el colectivo, a Johnny Salguero, a Gilberto Rueda, María Esther Vargas Soto y por supuesto usted. Eh, Les invitamos a todos nuestros seguidores que estén pendientes de nuestras siguientes conferencias, que esto todavía no ha concluido. Muchas gracias por seguirnos. Hasta otra ocasión. Gracias, Kevin.